8 de Filipenses 2. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice anteriormente que haya en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Esa es la enseñanza del Espíritu Santo para nosotros, que debemos de tener el mismo sentir, la misma actitud, la misma virtud de Jesús. Y dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Recordemos un poco del jueves pasado. Número 1, vea cómo el Señor Jesús va bajando, siendo Él el Rey de Reyes, el Todopoderoso, el Creador. Abandona su posición como, como el Hijo de Dios en el cielo, porque Él sigue siendo el Hijo de Dios, pero la posición que Él tenía en el cielo y baja a la tierra. Baja a la tierra a nacer como cualquier ser humano, de una mujer, de María, su madre, virgen, y nace en la forma más natural, normal de cualquier ser humano. Entonces, él abandona su posición en el cielo y él va bajando, mis hermanos, y esto lo hace por su propia voluntad. Número 1, mire cómo va él bajando. Número 2, él va a seguir, perdón. 2, adopta la posición de hombre. Tremendo, porque siendo él el mismo creador, el dueño del universo, el amo, el soberano de todo, y adopta la posición de hombre. Esto quiere decir, mis hermanos, que va a sentir el frío, el calor, el hambre, va a sentir el golpe del sol, el polvo, va a saborear realmente nuestras comidas. Mire cómo va bajando, siendo él el omnipotente, ¿verdad? Número 3, sigue bajando. Y esto es la humildad. La humildad, mis hermanos, es bajar y reconocer al otro como mayor que yo. En la posición de hombre, baja a ser esclavo. ¿Qué le parece? ¿Verdad? No era suficiente bajar a ser hombre, sino que baja aún más, se humilla. Por eso dice este verso, se humilló a sí mismo. En la posición de hombre baja a ser esclavo. No fue suficiente como hombre, sino que decidió ser como esclavo. Y lo vemos cuando él en la Santa Cena, la noche antes, ¿verdad? Esa noche que va a ser él apresado, tomado, él toma un delantal, coge ahí el delantal, se lo pone. Eran los delantales esos que usaban los esclavos, los siervos, los sirvientes, y decide comenzar a lavar los pies de sus discípulos. Esto, mis hermanos, es la posición del esclavo en las casas. Esa era la posición en aquel momento. Entonces, no fue solamente hombre, sino que bajó a la posición de esclavo y sigue. Aún baja más. Y en la posición de esclavo sigue bajando hasta un delincuente. Qué terrible, ya no era tanto el ser despreciado como un sirviente, como un esclavo, sino que él decide bajar más y él es tomado como un delincuente. Inclusive valoran a un ladrón el día de la crucifixión, valoran a un ladrón más que a él, porque el pueblo decide y dice, suelten a Barrabás y crucifiquen a Jesús. Quiere decir que él no solo se quedó como esclavo, sino que bajó aún más a la posición de un delincuente. Qué cosa más terrible, ¿verdad? Cómo nuestro Señor, siendo nuestro Salvador, y desciende a tal punto. Y a veces, mis hermanos,
no queremos ayudar a otros. A veces nos da vergüenza. A veces decimos, no, yo no me voy a humillar, yo no voy a pedir. Oiga, qué cosa más terrible, siendo nosotros creyentes, hijos de Dios. Y nuestro mismo Salvador no solo llegó a esclavo, sino que llegó a la posición de delincuente y a valorarse menos que el delincuente. Entonces, mi hermano, cualquier orgullo, cualquier soberbia, abandónela. Abandónela en el nombre del Señor Jesucristo y comience a practicar la humildad. Relaciónese con gente. Ame a la gente. Sírvale a la gente. Yo no le voy a servir a nadie. No sea así. Realmente el Señor quiere que nosotros, los hijos de Dios, seamos para servir al mundo, traer al mundo a Cristo. Yo sé que el mundo está totalmente lleno de pecado, de suciedad, de inmundicia, pero el mensaje es ser nosotros luz en medio de las tinieblas, ser la sal de esta tierra. Y estando en la posición de delincuente, de lo más bajo, oiga, bajó aún más. No solamente era como delincuente, sino que bajó más allá. Ya no había una posición más baja que aquella. Y entonces sí lo había. Y era morir crucificado. Al pecador más pecador de los romanos, nunca lo iban a crucificar. ¿Sabía? Sí. Porque la cruz, la ley romana decía que ningún romano podía ser crucificado. ¿Qué le parece, mi hermano? Y el Señor Jesús no solo llega y toma la posición del ladrón más sucio, más bajo, del pecador más inmundo de la tierra, sino que también acepta la muerte como lo más sucio de esta tierra. Y lo más tremendo, mis hermanos, es que sin pecado. Adopta la posición de hombre, sigue bajando hasta llegar a que lo maten como uno de los más despreciables de la humanidad. ¿Podemos aprender algo de esto? Yo creo que sí. Yo creo que podemos aprender, mis hermanos. Filipenses 2:9 dice así: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Qué sucedió? Como él bajó hasta lo más bajo de la raza humana, ahora Dios lo levanta hasta lo más alto que ningún ser creado ha llegado. Ni los ángeles, por más alto rango que tenga, cualquiera de los ángeles, arcángeles o querubines o serafines, ninguno de ellos llega al lugar donde Dios exaltó a su Hijo Jesucristo. Ese es nuestro Señor. Y de esto, mi hermano, debemos de aprender de que será Dios el que va a levantar mi vida, tu vida. Mire, yo debo dejar que sea Dios quien me levante a su debido tiempo. Cuando Él vea que es el mejor tiempo, Él me levantará. Que yo quiero ser más que otros. No, por favor, luche para que no tengas ese sentimiento. Luche para ser un servidor. Luche para ser un líder que sirve, no un líder que está para que le sirvan, porque el Señor Jesús vino a servir. Y será un día, puede ser en esta tierra o cuando estemos en la presencia del Señor, como le pasó al Señor Jesús, que allá en el cielo el Señor te va a dar ese lugar. Pero si usted lo que quiere es un lugar, un puesto, un nombre y que se reconozca y que se sepa quién eres, oiga, ahí no hay absolutamente nada de humildad. Y esto se da en el pueblo del Señor, porque este mensaje es para la iglesia de Filipos.
Esto se da a el Espíritu Santo está dando este mensaje, mis hermanos, a la iglesia de los filipenses, ¿ya? Entonces, ¿qué debemos de hacer? Debemos de servir. Debemos de amar al Señor sobre todas las cosas, pero estar dispuestos a practicar esa humildad. La humildad, mis hermanos, nos permite silenciar nuestras virtudes. Debo dejar que sea Dios quien me levante a su debido tiempo, ¿verdad? Ok, dice Klein Newman, la humildad nos permite silenciar nuestras virtudes, sí, permitiendo que los demás descubran las suyas. Yo voy a dejar que sea Dios el que levante mi vida, pero yo debo de trabajar mi humildad. No es de decirle, Dios, hazme más humilde, porque Dios no hace eso. Dios no lo hace. Dios nos ha dado el Espíritu Santo, nos ha sellado, nos ha llenado con su Espíritu Santo. Y su carácter, sus cualidades, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice la Escritura. En ningún lugar aparece la humildad. ¿Por qué motivo? Porque cuando yo tengo el Espíritu Santo, porque todos los hijos de Dios lo tienen, porque hemos sido sellados por Él cuando le aceptamos como Jesús, como Señor y Salvador, toda esa cualidad, todo ese carácter vino a mí, pero depende de mí si los pongo en práctica. Depende de mí si pongo en práctica el amor, la bondad, el servicio, ¿ya? Y entonces, cuando yo estoy poniendo en práctica todo esto, entonces la humildad va a ir floreciendo. Pero pedirle a Dios que me dé humildad no es así. No, es usted y yo que debemos de trabajarla para que el Señor se glorifique en nuestras vidas. Muy bien, algo para entender un poco más acerca de la humildad. Tengo aquí un material muy interesante que encontré de esta persona, Betsy Carpio. De ella no la conozco, no he leído mucho, pero vi acerca de la humildad y entonces quise traerlo aquí al estudio de esta noche. Mire, pedir ayuda cuando lo necesitamos. Eso es un buen ejercicio acerca de la humildad. No podemos hacerlo todo por nosotros mismos. Escuche, muchas veces necesitamos de la ayuda, el apoyo o la orientación de otras personas. La humildad implica reconocer en el otro cualidades de las cuales nosotros carecemos. Interesante, ¿verdad? Reconozca que otros tienen lo que usted no tiene. Otro punto de la humildad, aceptar las propias limitaciones, hasta dónde yo puedo llegar y hasta dónde otros sí pueden llenar aquellas cosas. La humildad se manifiesta en el autoconocimiento, en saber de que somos capaces, hasta dónde podemos llegar y cuáles son nuestras fortalezas y debilidades. Esta conciencia de sí mismo es una forma de humildad muy importante. ¿Hasta dónde usted puede llegar? No, yo puedo hacerlo. Yo sé cómo se hace. No, no, no. No, a lo mejor no lo sabe. Si usted lo sabe, pues excelente, ¿ya? Pero si no lo sabe, reconozca sus limitaciones. Reconozca también hasta dónde puedo llegar. Sucede muchas veces que queremos aparentar ser lo que no somos. Y a veces la edad nos juega esa partida. Como digo yo, nos baila, ¿verdad? Nos da vuelta. Y entonces creemos que a los 50, a los 60 tenemos la fortaleza de 30. Y no es así. No es así. Y hay que reconocer.
las limitaciones. Otro punto que habla esta persona, Betsy Carpio, ser modestos ante los éxitos. No podemos envanecernos con nuestros logros, claro que los hay. Ante el éxito es importante practicar la modestia, no echarle en cara a nadie nuestras conquistas o ser soberbios. La vida está llena de altibajos. A veces estamos arriba y otras veces nos toca ver el panorama desde abajo, desde la loma, desde el desierto. Otro punto acerca de la humildad. Admitir cuando no sabemos algo. Y esto sucede muchísimo, ¿verdad? No lo admitimos. No lo sabemos, pero no lo admitimos, ¿verdad? No, yo no sé hacer esto, pero mejor no lo digo. ¿Pero por qué no? Es que, ¿qué van a pensar de mí? No podemos saberlo todo. A veces nos encontramos en campos o temas que no dominamos. Por eso es importante reconocerlo y pedir a otro que nos explique o nos ayude a entender. En ocasiones la conciencia de que no sabemos nos lleva a la larga a aprender mucho más. Ahora con todo este campo de la tecnología, caramba, ¿quién sabe más de lo que yo sé? Montones de personas. Y otros van a saber más que él. Y otros más que él. Y así estamos. Esta es la sociedad, la sociedad que estamos viviendo, ¿verdad? Entonces, admitir cuando no sabemos algo es muy importante. Esto es una buena práctica de la humildad. Otro punto. No tener miedo a equivocarnos. Todos nos podemos equivocar y nos equivocamos. De hecho, todos nos equivocamos todo el tiempo. Los errores son maestros en la vida, nos enseñan importantes lecciones y nos ayudan a ser mejores. Ahora que estamos trabajando un equipo de hermanos, caramba, yo felicito a este equipo de hermanos que están con todo este tema de los videos, internet y estas cosas. Y mire, estamos cometiendo errores, pero estamos ganando también sabiduría y estamos aprendiendo algo increíble. Pero hay que reconocer que a veces nos equivocamos, ¿ya? Y entonces cuando uno se equivoca, el otro viene y dice, no, esto se hace de tal forma. Mira, qué bien. Ahí vamos, trabajando. Eso es humildad. Eso es humildad. Y eso en todos los campos. No solo en el campo de la tecnología, sino en la familia, en el hogar, en la casa, en el matrimonio, en nuestras relaciones. A veces nos equivocamos de cómo hacemos las cosas y debemos de restablecer. Hice esto mal. Hice esto mal, no vuelvo a hacerlo, me equivoqué. Otro, estar siempre abiertos para aprender. Sí, no, ya yo no quiero aprender más, ya mi cerebro no me da, ya no, así, esa no es la actitud. Las ganas permanentes de aprender hablan muy bien de nosotros. No lo no lo podemos saber todo. Por eso a veces necesitamos leer, consultar o preguntar para enterarnos e informarnos de algunas cosas. Lea un poquito más, saque su ratito, saque ese gramo de esfuerzo para leer un poco más de las cosas de la vida también. Necesitamos aprender de la Biblia. Claro que sí. Mire, saque esos 15 minutitos diarios, sí, y lea la palabra de Dios para aprender, para fortalecerse. Algo más de la humildad. ¿Qué le parece esto? Saber ganar y saber perder, ¿ya? No siempre se gana, pero tampoco se pierde siempre. Hay que practicar el equilibrio y la modestia. Los éxitos traen alegrías,
pero no tienen por qué traducirse en arrogancia. Escuche esto, muy peligroso y muy peligroso en el pueblo del Señor. Aparte toda arrogancia, y las derrotas a veces puedan resultar frustrantes, pero no por ello debemos dejarnos llevar por la rabia y nos enoja, nos enfurece. Ambas situaciones nos enseñan el valor de la humildad, respetar al adversario y valorar nuestro esfuerzo y el de otros. Yo veo a veces en esto de los juegos de fútbol y es una de las cosas que siempre me ha golpeado. ¿Cómo se humilla al otro? ¿Cómo se humilla? Y esto, mis hermanos, nunca lo he pasado. Y esto es arrogancia, es soberbia, es grosero, es cero cristianismo, ¿verdad? Dios no está ahí. Y esto, mis hermanos, en el pueblo del Señor se ve también. Así es que hay que ser humilde. Otro más, reconocer el valor de los demás. Mire, siempre hay gente que vale más. Las otras personas que hacen parte de nuestras vidas siempre son importantes. A veces nos tienden la mano, a veces nos apoyan o nos orientan y a veces también necesitan de nosotros. Reconocer su valor es una práctica fundamental en la humildad. Mire, para los que estamos en esto de trabajar con gente, siempre lo bueno es captar gente a favor, no rechazar. Y si tal vez no estuvo de acuerdo con usted o conmigo, ¿por qué no nos sentamos un ratito? ¿Será que soy yo el que estoy equivocado? Bueno, la conversación me va a ayudar. ¿Será que es él el que está equivocado? Si me permite que hablemos, a lo mejor le puedo ayudar y lo voy a ganar. Y así, mis hermanos, podemos ver al Señor Jesús trabajando con cualquier clase de persona, hasta en el último momento de su vida, ¿verdad? Él trata de presentar un mensaje a Pilato. Es, mi hermano, el ejemplo mayor de humildad que nosotros podamos aprender. Reconocer el valor de los demás. Otro punto de la humildad que traigo aquí. Compartir el crédito. A veces tenemos ocasión de A veces tenemos ocasión de llevarnos el crédito por un trabajo en el que participamos junto con otras personas. Reconozca a las demás personas. Sí. Sin embargo, es importante compartir el crédito con aquellos que también lo merecen. No solo por respeto, también es una forma de valorar las contribuciones y el valor de los demás. Y sepa, si estás trabajando en un equipo y levantas el crédito de los demás, el equipo crece. Y si tú eres parte del equipo, quiere decir que también tú estás creciendo. Importantísimo este tema. Vea cómo la humildad funciona en tantas áreas. Otro más, estar dispuestos a ceder. Cuando alguien tiene razón sobre algo, es importante que cedamos. No siempre vamos a estar en lo cierto. Así que es importante que sepamos reconocer el momento en que lo más sensato es darle la razón al otro. No, yo no me doy por menos. Qué barbaridad. Qué soberbia, ¿no? Qué soberbia. Reconozca que a él le quedó mejor que a mí, que a usted. Sí, que el trabajo de él está más lindo que el mío. Vale la pena ceder. Sí. Otro muy importante, saber escuchar. Esto, mis hermanos, es todo un arte.
saber escuchar. Es importante que siempre estemos dispuestos a escuchar a los demás, sus deseos, necesidades o aspiraciones. No solo porque esta es una forma de conocer más profundamente a las personas, sino porque nos permite a nosotros mismos aprender. El otro siempre tiene cosas válidas que aportar. Por eso debemos respetarlo y escucharlo. El escuchar es todo un arte, mis amados. Fíjense que hay seminarios, talleres, libros, materiales que es dedicado solo a esto de escuchar. Y se le llama la escucha activa. ¿Cómo escuchar? Se necesita, amado hermano, una práctica de humildad para saber escuchar. Deje de interrumpir, escuche. Y cuando va a escuchar a alguien, no escuche viendo hacia abajo, hacia los lados, hacia arriba. Véalo a los ojos. Dele la cara. Igual cuando usted está hablando, háblele a la cara, al rostro. Cuando él está hablando, ella está hablando, véalo, véala, para que sienta y sepa la persona que verdaderamente le estoy poniendo atención. Bueno, de esto hay muchísimo de qué hablar y el tiempo no nos da para eso, pero son algunos tips acerca de el escuchar. Pedir disculpas cuando sea necesario. ¿Qué le parece esto? Mire que todo esto es de la humildad. A veces podemos equivocarnos y nos vamos a equivocar u obrar mal. Y en ocasiones, como decimos, metemos la pata y con ello afectar a las personas de nuestro entorno. Ser humilde, por lo tanto, también supone saber pedir disculpas, pues no somos perfectos y podemos de vez en cuando hacer algo mal. Amado hermano, no eres perfecto. Yo no soy perfecto. Y si usted es del que tiene ese sentimiento de perfeccionismo, tenga muchísimo cuidado. Tenga muchísimo cuidado. Y tienes que recordar que estás en un mundo, en un planeta, en una humanidad de 8.000 millones de seres humanos de imperfectos. Entonces, ¿cómo vas a luchar por esa perfección? Que quiero hacer las cosas bien, muy bien, excelente, pero mucho cuidado. A veces ese tema de la perfección es un tema más de soberbia, de orgullo que otra cosa. Tampoco no estamos para aceptar las cosas mal hechas. Por eso las cosas deben de ser bien hechas, pero es necesario aprender estas cosas. Muy bien. Vamos a ver. Aquí está. No significa ser serviles. La humildad, sin embargo, no significa ser serviles ni humillarnos, ni arrodillarnos a la voluntad de los otros. Así pues, la humildad no excluye la propia dignidad. Qué interesante es esto, ¿verdad? Qué interesante. No es, mis hermanos, que vamos a poner la cabeza ahí para que me corten la cabeza. No es eso. Así no es. Dios no quiere eso. Somos hijos de Dios. Tenemos verdaderamente honor. Hay respeto. Nos damos a respetar. ¿Ya? No es que estamos para arrodillarnos a la voluntad de otros, pero sí vamos a tener humildad de reconocer al otro quién es. Hay que tener mucho cuidado y tener el balance. El último que nos da esta persona, esta mujer, Betsy Carpio, es ser agradecidos. ¿Qué le parece? ¿Ya? Ser agradecidos. El ser agradecidos, qué tremenda actitud de humildad. Podemos estar agradecidos de muchas cosas, agradecidos de la vida,
Agradecidos de el plato de comida que tenemos al frente. ¿A quién le das gracias por la comidita del día? No, es que a mí me la tienen que servir todos los días. Ujú. Bueno, ya con esto te das cuenta quién eres. Las personas que nos rodean, ser agradecido con ellas, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tu papá, con tu mamá. ¿Cuántas veces le das las gracias a ella? Visto desde cierta perspectiva, cada cosa que tenemos o que nos pasa es un regalo. Alguien lo dio. Practicar la gratitud constantemente nos brinda conciencia de ello. Alguien me dio esto. Hay que ser agradecidos. Y el último pasaje que traigo aquí, no lo puse en la pantalla, pero está en Primera de Pedro 5:6. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Primera de Pedro 5:6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Amado hermano, practique la humildad. Esto es una enseñanza que nos urge a aprender. Y cuando se aprende toda la vida, todos los días, vamos aprendiendo. Siempre hay alguien que sabe más, siempre hay quien para darle las gracias, siempre hay alguien para servirle. El mayor ejemplo que tenemos es Cristo Jesús. Se humilló y bajó hasta lo más bajo del ser humano. Y Dios a su debido tiempo lo levantó y le dio un nombre y le dio un lugar que es el máximo lugar. No hay otro como él. Que el Señor me los bendiga, mis hermanos, que el Señor siga poniendo su mano y pídale al Señor, Señor, toma mi vida, dame más de ti, ayúdame a amarte, ayúdame a caminar bajo la mano tuya, bajo la santidad tuya, bajo el poder tuyo. Y yo sé que el Señor pone su mano. Que el Señor me lo bendiga, mis hermanos.